Lunes de charla profunda, porque ya nos visita Patricia Jepsen, consultora, asesora laboral. Te preguntás, bueno, sos menor de 25 años o ya tenés más de 50, te cuesta reinsertarte, te cuesta encontrar tu primer trabajo. Hay muchas dudas para despejar, alguna suerte de paradoja también que se da en el mercado laboral, filtros de la inteligencia artificial, claves para no quedar afuera. ¿Cómo estás, Pato? Acá estamos. ¿Está bien así, Patricia Jepsen? Bienvenida. Contenta de estar acá adentro que está calentito, chicos. Hace un frío, por favor. Es un placer el estudio. Sí, debo está decirlo. Está divino. Está divino, porque está gélido afuera, hostil el clima. Y en cuanto al mercado laboral, a ver, Pato, arranquemos por esto que yo mencionaba, esta paradoja que se termina dando, alguna encrucijada que tiene que ver con esto, por qué el mercado laboral de alguna manera se volvió tan hostil con los dos extremos de la vida en principio. Bueno, a ver, vamos por los más jóvenes. Los más jóvenes, primero, tienen expectativas del mercado laboral muy diferentes a las que teníamos nosotros, ¿no? O sea, ¿cuál era? Yo tengo 54 años y cuando nosotros buscábamos trabajo era en general para toda la vida, ¿no? Era como lo aspiracional, yo siempre digo el reloj de oro, estar 30 años, crecer en una organización. Bueno, a ellos no les interesa. O sea, primero quieren emprender, quieren hacer otro tipo de trabajo, se aburren bastante rápido en los trabajos, ¿no? Tienen una expectativa y creo que algo que es muy bueno, que yo lo valoro mucho, es se priorizan mucho. No están dispuestos a muchas cosas que nosotros pasamos, como, qué sé yo, un jefe tóxico o algo que nosotros estábamos dispuestos a... Esto del sacrificio, del sacrificio esfuerzo, de que de pagar el derecho de piso. Exacto, no están dispuestos a eso. Así que, bueno, tenemos como, ¿no?, ese problema. El segundo problema que tienen los jóvenes es que hay muchas cosas que lo que hacían ellos hace un tiempo, hoy no se hace más porque lo hace la inteligencia artificial. Muchas tareas rutinarias. Yo siempre digo, ¿viste? Yo empecé a trabajar sin internet, chicos, y con máquina de escribir, entonces había o el cadete, o no, muchas cosas que nosotros hacíamos que ya no se hacen o se están dejando de hacer. Entonces hay muchos niveles iniciales que están desapareciendo, sobre todo estoy hablando de las empresas grandes, ¿no?, de las empresas de tecnología. Así que eso también es un desafío, porque ¿dónde van a empezar? ¿No? ¿Dónde van a empezar estos chicos? Y por último, los grandes, los más 50, tenemos un tema de ahí en parte de reinvención, de estar actualizado. Hay una frase que a mí me gusta decir siempre que es: cada 6 meses preguntate si vos te volverían a contratar a vos. Es durísima, yo sé que es durísimo. Es como un autochequeo, ¿no? Si, che, estoy para que me vuelvan a contratar, ¿qué me falta? Y ahí salí a hacerlo, porque digo, no esperes que te rajen porque te quedaste obsoleto. Claro. O sea, ¿qué hago yo como para reinventarme? Para ser empleable, ¿no? Porque la realidad es que nosotros... El empleo es una transacción. Yo te doy algo, vos me das algo a cambio. Entonces, tiene que ser lo mejor de los dos mundos. Una buena mirada esa. Y un poco más distante, si se quiere, más afuera de la situación, pero hay que verlo de esa manera. Obviamente, y también esto de no echarle toda la responsabilidad a la empresa, ¿viste? Porque no, la empresa no me capacitó. Bueno, pero hoy en día te puedes capacitar solo, puedes buscar videos en YouTube, puedes hacer no sé, o incluso pedir feedback mucho más seguido, ¿no? Mucha gente, yo hablo con muchas personas en redes sociales y todos los días me escribe mucha gente, me dice, no, pero a mí nadie me avisó que yo me estaba quedando obsoleto o que ya no soy tan apetecible para el mercado laboral. Y yo lo que le digo, ¿vos preguntaste? Porque la verdad que vos le podés preguntar a tu jefe, que a veces no conviene, ¿viste? Es como que... me da miedo, me da un poco de miedito, ¿no? Nos da miedo. Que sigamos en piloto automático, no toquemos nada, no preguntemos. Exacto. A ver si despertamos el avispero. Sucede de esa manera. Pero sí. ¿Sentís que hoy hay una falta de empleo? ¿Dónde crees que está la crisis? ¿O tiene que ver también con una falta de empatía por parte de Yo creo de que no, hay menos empleo, eso, digamos... Es como que hay una reinvención de los empleos. No sé, los empleos que por ahí nosotros tenemos en la cabeza que se hacían antes, hoy no se hacían. Los datos mundiales dicen que hay más empleo que antes. O sea, cuando vos mirás las estadísticas mundiales, lo que te dicen es que se están generando mucho más empleos que los que están desapareciendo. Lo que pasa es que es diferente. O sea, vamos a otra cosa que no hablemos de inteligencia artificial solamente. Hablemos de una fábrica. Antes una fábrica por ahí tomaba 2.000 trabajadores y hoy con 200 y con tecnología lo resolves también. Lo que pasa es que esos 200 son gente mucho más capacitada, técnica, ingenieros, más profesional. Entonces también cambió el perfil de quien tomaba. No solo la cantidad, sino el qué requiero de esas personas. Es verdad. También pienso en los chicos, ¿no? Que salen de la universidad y no encuentran su primer trabajo, ¿no? Tenés una expectativa alta, decís, bueno, listo, metido de cabeza
y reboto. Muchas Digo, veces. es muy difícil esto de que el mercado laboral te pide experiencia previa, pero no tiene sentido ante un chico que salió de la universidad y está buscando su primer trabajo. Bueno, ahí tengo un par de consejos. Primero es que trabajen mientras estudien. Hay muchos padres que por ahí de mi edad que te dicen, no, que se reciba y después que labure, yo lo puedo bancar. Bueno, es un error. No lo hagan, no le están haciendo un favor. Porque primero se aprende trabajando, ustedes lo saben, ¿no? O sea, vos podés estudiar periodismo y la teoría está buenísima, pero cuando te sentás acá y tenés la primera crisis, ¿no? La primera noticia que tenés que decir de alguna forma o lo que sea, ahí te das cuenta cómo es. Lo mismo pasa en todos los laburos, entonces es mucho más fácil entrar mientras estás estudiando que cuando ya te recibiste y te dicen, che, ¿cuál es tu experiencia? Y vos decís, no, Cero. pero pará, me acabo de recibir de ingeniero y vos me querés poner a hacer fotocopias. Y sí, todos empezamos por las fotocopias, sé que es así. Entonces, primero eso, pasantías. Después hay programas de jóvenes profesionales que son para los que recién se reciben, que están buenísimos. Pero también es verdad que las empresas cada vez tienen menos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, muchos de los roles que hacían los pasantes ya no existen. Acabo de volver de Estados Unidos, estuve en Austin, en Texas, y fui a 2 empresas. Una es Google y la otra es Amazon. En las dos, muchos de los niveles iniciales no existen más. ¿No? No existen más. Que para mí es un mega desafío, porque digo, hoy, buenísimo, poner que esos niveles iniciales, ¿no? El programador junior y eso, ya no los necesites, porque gran parte de ese trabajo se hace por la inteligencia artificial. Pero ¿dónde sacas el semillero? Claro. Es como, Tenés que no sé, en el formar fútbol, también hablando de a tus fútbol, digo, vos empleados, necesitas, ¿no? Los juniors, después van ascendiendo hasta que llegan a primera. Bueno, pero esto es lo tiene que ver mismo. un poco con lo que vos acá Sí. cambió. Estamos en una época de transición y ya el que entra a un trabajo no busca hacer carrera, trayectoria y quedarse 30 años ahí adentro. No. Entonces, como van a ir y venir todo el tiempo, por ahí las empresas están viendo ese comportamiento y dicen, bueno, Sí, y las tareas que hacían no las necesita más. Esa tarea que hacía de muy básica es una tarea que realmente se puede reemplazar de otra forma. Entonces, obviamente que la empresa prefiere eso, pero bueno, a mí me preocupa o me ocupa, y es algo de lo que leo mucho, es qué va a pasar cuando las empresas en 5 o 6 años quieran ascender a los que... ¿De dónde sacás el semillero? ¿No? Creo que ese es el desafío. Y después también es verdad que, digamos, no es solamente importante lo que hacemos, la tarea, sino el resto, ¿no? O sea, cómo tomamos decisiones, cómo lideramos. Hay un montón de cosas que se requieren en las empresas. Cómo resolvemos un conflicto, sí. una Eso tiene crisis. que ver con habilidades blandas 100%. que quizás a los jóvenes les cuesta más. Sí, les cuesta más. O demostrarlas al menos, ¿no? Sí, y creo que también no nos preparan, ni el colegio, ni la universidad. Las habilidades blandas las aprendés en parte en tu familia, pero también mucho después cuando trabajás, ¿no? O sea, El día a qué sé día. yo, liderar. Vos decís, ¿cuándo aprendo a liderar? Y bueno, puedes liderar en un equipo de fútbol, de rugby, puedes liderar siendo coordinador de confirmación, no sé, se puede liderar de muchas maneras en el colegio, liderando un trabajo práctico, pero la realidad es que después liderás cuando te toca un equipo, ¿no? Bueno, Sí. pero ahí sí necesitas de la experiencia, Sí. ¿no? De Sí, varios y caminos líder también recorridos. se nace. ¿Vos decís? Líder se nace. Yo creo que sí. Un No poquito. cualquiera sirve Yo creo que cualquiera es líder, ¿eh? hay Hay una gente que lo tiene en el personalidad. ADN, pero también se aprende, ¿eh? Creo que... Yo sí, nacés y lo podés perfeccionar. Sí. Pero no sé si alguien no tiene ese corazón de líder o ese O ganas de... o ganas de líder, por más que lo va a aprender. No lo sé. Sí, a veces el mercado laboral siento confunde esa experiencia o esa trayectoria con estar quizás sobrecalificado, ¿no? Sí. O sea, a ver, el mercado laboral hoy está valorando que vos tengas... Antes vos te recibías de ingeniero y conseguías laburo, ¿no? O sea, antes eras ingeniero, médico, abogado, periodista y vos te recibías y en algún punto conseguías trabajo. Hoy lo que se está mirando mucho más es que tengas desarrollado lo técnico, obviamente, pero mucho más las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque mucho de lo técnico, de nuevo, Te lo resuelve la tecnología. alguien te lo resuelve o está dentro del conocimiento de la compañía, pero de nuevo, vos cuando resolvés un conflicto, cuando, no sé, tenés un paro sindical, que ahí no hay ninguna IA que tenés que ser líder, pararte, saber negociar, hablar, Ahí no hay escuchar. máquina, ahí no hay máquina que te No hay reemplace. nada, ¿no? O una crisis en la empresa, algo grosso con tus clientes. Ahí vos tenés que sos el que toma las decisiones. Y ahí realmente las habilidades blandas son muy importantes. Y ahí es donde se ven, ¿no? Y ahí quizás entran más los más en cuenta, ¿no? Más allá de los sesgos tecnológicos y la digitalización que quizás sea lo que más cueste, en definitiva también un tipo
tipo que supo trabajar en compañías y supo liderar, bueno, quizás sea mejor visto que alguien que acaba de terminar la universidad y no cuenta con ese camino recorrido. Bueno, de hecho es como que tenés kilómetros recorridos, ¿no? O sea, te equivocaste muchas veces seguramente, aprendiste, uno Fracasaste. aprende mucho al andar. Por eso también yo creo mucho en los equipos mixtos en todo sentido. O sea, yo creo que los equipos cuanto más diversos son, realmente funcionan mejor. Vos, no sé, yo conozco mucha gente muy joven que emprende hoy en día, ¿viste? Y claro, y se equivocan, pero se equivocan porque no es la primera vez que lo hacen. Entonces, si ellos en su equipo suman gente con más experiencia, que por ahí conozcan la industria. O sea, yo tengo 54 años y ya viví de todo, hiperinflaciones, corralitos, chicos, o no. Hemos vivido de todo. Hemos sí. vivido de todo. Y eso te fortalece. Entonces, si vos podés, cuando armás un equipo, poner gente distinta a vos, incluso yo siempre digo, distintas religiones, distintas clases sociales. ¿Por qué? Porque son miradas diferentes. Y esas miradas te van a prevenir el día de mañana cometer errores porque la otra persona está mirando desde otro lugar. Si estuvieses ahora frente a un director de recursos humanos, ¿qué consejo o qué reclamo urgente le harías? Primero, que escuchen a los jóvenes, no los están escuchando. O sea, los están prejuzgando y no está bien eso. Yo creo que los jóvenes son muy talentosos, pero aprendieron a priorizarse, que es algo que nosotros no hicimos. Y eso es algo muy valioso, pero hay que aprender a trabajar con ellos y hay que aprender a motivarlos. O sea, no los motivás como nos motivaban a nosotros. Les tenés que dar un buen proyecto, les tenés que dar mucho feedback, todo el tiempo los tenés que motivar. O sea, hoy para un líder tener una persona joven en el equipo es mucho más desafiante. O sea, mucho También más. cambia Nosotros la nos pegaban visión 3 del gritos. líder. Por eso el líder de antaño ya no sirve. El jefe que bajaba línea de manera vertical ya no. El que te ya va a no 3 camina. gritos y vos le tenías miedo y salías corriendo, Claro, no, y eso no decías nada. No decías nada, eso no existe más, no. Porque antes era así, ¿no? Guarda que viene el jefe, viste, era como Sí, miedo. sí. Y hoy ya, viste, los pibes dicen, esta no me la como. Es lo que decía ella. A ver, anda a decirle a alguien que el miércoles no puede ver el partido. Anímense. No, pero eso es falta de empatía total. Bueno, también. pero Nada. debe pasa. haber gente que debe estar pensando, che, ¿cómo? O que obligarlos a ir a la oficina o lo que sea. ¿Sigue existiendo el CV, el currículum vitae? Sí. Sí. Existe diferente. Hoy hoy es digital. Hoy es digital, pero más. Hay todavía empresas que lo reciben en papel. Mira. Pero la realidad es que lo que hoy pasa es que el que lee el currículum no es una persona, sino lo lee un filtro que se llama ATS, que es como si fuera un robot, que lo que hace es leer que ese currículum tenga palabras claves que tengan que ver con esa búsqueda. Voy a hacer un ejemplo. Yo quiero trabajar acá, entonces lo que va a buscar es que hayas trabajado en una radio, en un canal de televisión, que hayas estudiado periodismo. Va a empezar a buscar esas palabras que tienen Sí. que ver con la posición. Y una vez que pasó el filtro ATS, es como un gran filtro. Imagínate un colador gigante donde vos tirás todos los currículum y pasan solamente los que tienen esas palabras. Después, obviamente, pues ya lo lee una persona o se hace una Hay entrevista. una primera entrevista. y Sí, demás, a veces claro. las primeras entrevistas son con avatars, hoy con bots también, ¿eh? No todas las entrevistas son con personas. Yo he tenido entrevistas virtuales, son buenísimas. O sea, lo que hace es rechequear lo que dice tu currículum, te hace preguntas y va más en profundidad sobre lo que eso queda grabado y después lo que hace es analiza esa información y de nuevo lo pasa y después al final siempre terminamos con una persona Claro. enfrente, ¿sí? Pero lo que hoy está pasando es como llegan Mucho tantos... filtro previo. Claro, llegan muchos currículum y esto yo siempre lo cuento porque hay mucha gente que no lo sabe y la verdad que muchas veces te dicen, Pato, mandé 100 currículum y no quedé. Es que primero está mal que mandes 100 porque vos lo que tenés que mandar es un currículum a lugares donde te pueden tomar. O sea, si yo mando un currículum a una minera donde yo nunca trabajé en una minera, a no ser que haya estudiado algo que tenga que ver o vaya para ese lado de alguna forma, no me van a llamar a mí. Pero hoy pasa eso, porque yo históricamente cada vez que busqué trabajo busqué de los que tengo experiencia. Claro, bueno, pero no todo el mundo. Y si no tenés experiencia, si querés Bueno, cambiar de rubro... o cuando empecé, claro. pero algo que yo sabía que podía hacer. Claro, bueno, pero no lo hacen. La gente manda Manda por mandar. Sí, mucha gente está como muy Necesitada. desesperada, necesitada de laburo, entonces Claro. manda a todos los lugares y yo siempre le digo, y otra cosa que hoy con ChatGPT o con Claude, con lo que quieran, ustedes lo que pueden es adaptar el currículum. Y se los cuento bien fácil para que se entienda cómo se hace. Agarran una búsqueda en LinkedIn, por ejemplo, en cualquier plataforma. Le ponen su currículum y le dicen, adaptá mi currículum a esta búsqueda. Entonces, ¿qué hace? Va a buscar esas palabras claves que están en esa búsqueda. Obviamente, si soy físico nuclear y quiero ser periodista, no. Digo, tiene que ser algo que tenga que ver con lo que yo hago. Y ahí lo que va a hacer
es poner esas palabras claves para pasar los filtros. Y está bien, bueno. No se puede igual mentir, ¿no? No, Porque no, sin era la mentir. típica Yo te- en el CV, No, pero- sin experiencia, te mandabas, Claro. no, porque sí, o el típico pack de Word, no, sé Excel, sé PowerPoint, sé... no sabes nada. Ninguno de nosotros sabía manejar Excel, ¿viste? No, y importa, aparte vos la gente metelo. miente con cosas muy locas, por ejemplo, con idiomas. Nivel de inglés, claro. Nivel de inglés. Yo siempre básico. yo tuve una entrevista una vez, una que decía avanzado, ¿no? Entonces, yo empiezo a entrevistarte en inglés, me dijiste avanzado, vamos al inglés. La segunda pregunta era cri, cri, cri del otro lado, y le digo, o sea, digo, te hundiste de hecho sola, sí. me cortó, Y sí. se bajó. O sea, sí, sí. Bueno, eso salta, igual te cae la Salta. ficha, ¿no? Hay No cosas es que se la vas a pueden poder ver. pilotear. En la Hay entrevista cosas que no puede mentir. No. No, y después también hoy en día hay muchas entrevistas grupales, existen otros tipos de entrevistas. Hay entrevistas de estrés, que te ponen en una situación de estrés para ver cómo reaccionás. Mirá. Hay entrevistas de casos, la verdad que es un ¿Hay mundo. claves para prepararse para esa primera entrevista? Sí. Primero, leer mucho. Ustedes cuando hacen una nota, ¿qué hacen? Se preparan. Bueno, es exactamente lo mismo. Te tenés que preparar. Bueno, tenés que saber quién vas a entrevistar, cómo es la empresa. O sea, a mí me ha pasado de entrevistar gente y te dicen, ¿a qué se dedica la empresa? No, dale. ya arrancaste mal. O sea, 5 minutos. Hoy, en el colectivo, mientras estás yendo, lo buscas en un buscador y listo, ¿no? Después, preparen buenas preguntas, siempre les digo, porque la entrevista es un ida y vuelta. O sea, si yo ¿A voy a uno una- tiene que preguntar en la entrevista de 100%. trabajo, no solo recibir preguntas? 100%. No es un examen. Mm. Porque es Que lo vivimos así, como si fuese un examen. Claro, pero si vos vas a un examen, primero ya tenés miedo, ¿no? Porque ya es como que no. Y segundo, vos también tenés derecho a preguntar cosas para saber si esa es la empresa donde vos querés trabajar. Entonces, hay preguntas que están buenas hacerlas, ¿no? Preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, cuál es la estrategia de la compañía, hacia dónde va, cómo me van a medir en este rol, cómo sé si soy exitoso o no. Yo cuando nunca se me ocurrió preguntar en una entrevista de trabajo. ¿Pero eso fue siempre? ¿Es recomendable siempre? Sí, que en la medida que va, sí. Porque tiene que ver un poco con lo que hablamos antes, los jóvenes, cómo buscan laburo. No, hoy ahora. cada vez más, porque también el que está del otro lado, vos pensás, yo contraté mucha gente en mi vida y me ha pasado estar, no sé, 8 entrevistas en un día, 10 entrevistas en un día. Cuando termine el día, ¿de quién te acordás? Bueno. ¿Quién fue memorable? Yo digo, sean memorables. ¿Quién fue? Y el que me hizo buenas preguntas, el que digo, che, este se repreparó y dijo, che, en tal leí que la industria está pasando tal cosa. El que me challengeó de alguna forma, esa es la persona con la que yo me quedo. Obvio. O sea, el que estuvo, sí, no. Y aparte ahí te Claro. muestran un poco la personalidad, porque los nervios te pueden jugar una mala pasada. En esa primera entrevista uno puede no mostrarse tal cual es, en definitiva, porque estabas un poco nervioso, pero se nota, eso se transmite, está ahí. Sí, Si estás preparado, si estás capacitado, eso no falla en la entrevista laboral. El que está del otro lado, además con la experiencia de estar entrevistando gente todo el tiempo, sabe quién sirve y quién no sirve. Y quién te juro que te das cuenta cuando. Y después otra cosa que es muy importante es demostrar interés. ¿Viste? Cuando vos venís a alguien que te dice, yo quiero, le interesa. quiero trabajar con esta persona. ¿Viste? Que se come el mundo, que tiene ganas, que le pone todo. Decís, yo quiero trabajar, es por acá. Ahora, todos debemos tener ese CV. El currículum es importante, Sí. tengas o no experiencia. Sí, porque Tiene que tener todos uno tenemos el un primer currículum. CV. Cuando no tenés experiencia, traten de demostrar actividades o cosas que demuestran que. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo empiezo a estudiar, porque estoy en primer año de la facultad, pues pondré la carrera que estoy empezando a hacer, algún idioma, alguna cosa. Pero también puedo poner hobbies, por ejemplo. Los hobbies los ponés los primeros años, después ya a nadie le importa qué hobby tenés, lo contarás en una entrevista. Pero, o por ejemplo, hacer algo por tu cuenta. No sé, si yo quiero trabajar en un medio y decir, bueno, no sé, hago contenido en un blog, hago contenido en redes sociales. Hoy la verdad que hay muchas maneras de Bueno, demostrar las tu redes son talento. también la carta de Sí, presentación. claro, 100%. La empresa va directo a buscarte. Sí, y que no crean que las redes sociales la gente no las mira, ¿no? Porque Sí, hay gente que te no. dice, no, bueno, pero yo en TikTok, no sé, hago bailes en bikini y en bueno, digo, eso también lo van a ver, ¿eh? Sí. O sea, es así. que Hasta el muchos- típico muchos- que esconde las stories Claro. al grupo de trabajo, al Exacto. jefe, ¿viste? Claro, porque no quiere que lo vea en su vida cotidiana. Es que muchos usan las redes sociales como carta de presentación laboral. También. Solamente suben cosas laborales. Yo conozco muchos colegas que solamente vos ves el Ah, qué, ¿sí? Sí. todo laboral, nada personal. Sí, también hay es su mucha carta gente de presentación que, laboral. Hay
hay mucha gente que también lo usa para conseguir clientes, qué sé yo, si sos un consultor o algo, bueno, la gente te conoce por ahí también. Totalmente. La típica pregunta, ¿en qué sos bueno o cuáles son tus habilidades? Hay que creérsela también. Sí, y hay que preparar aunque sos malo, ¿eh? Porque, ay, no soy malo en nada. No. Pero tampoco voy a blanquear en que soy mala, no necesito. Bueno, pero hay cosas que se pueden decir un poquito más polite, ¿no? No sé, la típica, no sé, soy muy ansioso. Y bueno, tiene que ver con, o sea, es malo y bueno, entonces no es tan grave. Pero eso creo que es algo de esta generación, ¿no? Sí. Y que nos hemos ya contagiado todos, vivimos en una ansiedad. sociedad súper ansiosa. Vivimos. Las redes nos han llevado a esos lugares Sí, también. pero siempre tenemos que pensar eso. También tenemos que pensar cómo nos presentamos, ¿no? Cuando te dicen, bueno, contame quién sos. No en ese momento ponerte a pensar, y la verdad que no sé quién soy, digo, ¿no? O sea, Anda al psicólogo. Claro, yo creo que hay muchas cosas que se pueden practicar. Hoy, a través con ChatGPT también puedes practicar una entrevista, le puedes pedir, hacerme preguntas, vos contestás, te puedes filmar para verte. Creo que hoy hay muchas herramientas para practicar y creo que está bueno estar preparado. Y tener claro lo que querés. Porque muchas veces vamos a lugares o pedimos trabajo, pero no sabiendo bien ¿Qué queremos, qué no? queremos. Y ahí está el problema. Eso en la vida es así, ¿no? Uy, sí. Y se traduce luego en el trabajo. Has pasado por todo, ¿no? Estamos hablando con Patricia Jepsen, consultora, asesora laboral con más de 30 años de carrera. Mamá Corpo. Mami Corpo. Mami Corpo, para muchos, Pato. ¿Qué historia la tuya? Sí, trabajé muchos años y la verdad que el día que renuncié, que siempre lo cuento, estaba en casa y mi marido me mira a la mañana, 7 de la mañana, me dice, ¿hoy renunciás? Fue así y en pijama los dos y le digo, sí, hoy renuncio. Según el ANSES, 30 años y un mes, porque me reí cuando fui a hacer los papeles, me decían, ya está, ya aportaste. No trabajes más, me dijo la señora del ANSES. Y yo 30 años y un mes. te juro, y no lo había calculado. Increíble. O sea, cuando fui, me dijeron, ya tenés 30 años y un mes de aporte. La realidad es que yo me había preparado para ese momento, y esto es algo muy importante que todos lo sepan. No esperen que eso pase sin prepararse. Porque o te echan, o te renunciás, o te jubilás. Digo, no, o te morís si querés la cuarta, pero digo, ponele que ahí ya no tenés un problema. Pero digo, las tres primeras, hoy en día tenemos varios problemas. Primero que somos muy jóvenes, a los 60, 65 años, porque vamos a vivir 40 años más, ¿no? Lo segundo es que seguramente económicamente vamos a necesitar algo más. La mayoría no se prepara financieramente o no puede o no tiene resto para llegar a ese momento y tener un ahorro. Y otra cosa que es muy importante es que nos sentimos con muchas ganas de hacer cosas todavía, ¿no? Porque vos a los 60 te sentís un pibe Pleno. todavía. Entonces creo que es muy importante pensar qué vamos a hacer después del mundo formal, del trabajo, del laboral, digámoslo como quieran. Mucha gente a los 50 le agarra como la crisis de me tengo que reinventar y lo hacen. Yo había hecho una especialización para ser miembro de directorio, que eso es lo que hago hoy, porque digo, yo además de todo lo que ustedes ven en redes, yo soy directora en varias empresas. Así que creo que uno se tiene que preparar para ese momento y ir haciendo Tuviste la oportunidad de elegir también. Sí, está muy bueno. Pero bueno, pero hay que salir a buscarlo, ¿eh? Porque yo conozco mucha gente que como que lo sorprende ese momento, ¿viste? Un día la empresa, reestructuramos y te Y dicen... te quedás en la calle. Y perdés dos cosas. Perdés el apellido, que es de la compañía, que ustedes en los medios saben que es importante, ¿no? Esto no es lo mismo si estoy en tal radio, si estoy en tal canal, si estoy en tal streaming. No es lo mismo renunciar a que te echan. No es lo básicamente. mismo también. Y lo segundo es el ingreso. Yo creo que mucha gente trabaja en relación de dependencia y está acostumbrado al ingreso. Que sea bueno o malo, es tu ingreso. La guita todos los meses fija. Todos los meses. Pagás el alquiler, le pagás el colegio a tus pibes, no sé, haces algo. Y la realidad es que cuando uno trabaja en forma independiente, muchas veces puede generar mucho más todavía. Pero te lo tenés que permitir, ¿no? Tenés que decir, che, me animo. Obviamente, tener un colchón o alguien que te ayude o alguien, pero tener, ¿no? O sea, prepararse, por eso digo, prepararse para el momento cuando uno sale del mundo formal del trabajo es importante. Patricia Jepsen, espectacular que hayas venido a Now 97.9. Es un lindo grupo de trabajo este. Divino, ¿no? qué lindo. O sea, sí, che, qué bien se trabaja ahí, ¿no? Está muy bien. Se nota Tomanos eso, como eso se ejemplo nota. en tus charlas. Sí, está muy bien. No, pero sí, banco esto de... Y es un gran mensaje. No te quedes solo en la etapa del colegio y de la universidad sin moverte y después querés salir al mundo. Es muy difícil hoy que encuentres trabajo mañana. Entonces, esto de las experiencias, hacerlas mientras trabajás es clave. Te van preparando. No hay como el oficio, no hay como el día a día. No hay como, por más que estudies,
El trabajo se hace acá todos los aprende en días. la cancha. Se Los pingos aprende en se la ven en la cancha. cancha, chicos. Es real, Es así, es real. es así. Gracias por haber venido. Gracias. Un placer. 14:44 en toda la República Argentina. Lunes, helado, acá en Buenos Aires. 8:02 la actual. Now.